Bueno, hoy vamos a estudiar algo sobre Parshat Lech Lecha. Y eso se basa en el tomo 5 del Likutei Sichot. Yo dice que muchas veces había mencionado que a pesar de que los nombres de las Parishiot no aparecen no todos los nombres de Parashot están mencionados en el Talmud, o sea, como que parece que tienen una raíz, una fuente autoritativa, como encontramos en cuanto a los libros de Tanaj. Los libros de Tanaj sí están, se hace referencia a los libros de Tanaj con sus nombres, ¿no? Pero en cuanto a los Parashiot, no todas las parashiot están mencionadas, los nombres no están todos mencionados en el Talmud, o sea de que uno podría pensar que no tienen, digamos, un apoyo, un respaldo de Torah, los nombres de las parashiot. No obstante, siendo de que son nombres que están instituidos, o si están aceptados en la tradición milenaria, o sea que es más de 1000 años que estos nombres de las parashot se usan. Entonces, por lo tanto, es de que contienen una importancia, un significado que es significante. ¿Y por qué es tan importante? O sea, ¿quién dice que porque la gente lo llama así, entonces es importante? Dice, porque lo mismo pasa en cuanto a documentos. O sea, en el caso de que si una persona tiene un nombre por 30 días, eso se transforma en su nombre. Si una persona hace una ketubah, se casa, ¿qué nombre se pone ahí? ¿No? Muchas veces la gente tiene un nombre no judío, o no tienen nombre judío y quieren tener un nombre judío, tienen que elegirlo, lo pueden elegir, pero tienen que usarlo 30 días antes de casarse, por lo menos. Porque si lo usan menos, entonces todavía no tiene hazaká, no es una cosa instalada, no es algo que tiene antecedentes. En cambio, si lo usó 30 días, la Torah dice, eso es su nombre. Es una realidad halágica que un nombre utilizado más de 30 días, ese es su nombre. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de las parashiot, si las parashiot de la semana, su nombre fue aceptado y usado durante más de 30 días, entonces tiene una hazaká con siglos y siglos de uso, y especialmente si quien hace referencia a las parashiot con estos nombres son los grandes sabios y autoridades en Israel, en el pueblo de Israel, entonces por supuesto que estos nombres tienen un respaldo y un aval de Torah y Halajá. No son nombres que no tienen ningún significado real. De eso se entiende que el contenido esencial de una parashá está expresado en el nombre que tenemos establecidos para esa parashá. Y como en general, el nombre hebreo de cada cosa, como vemos con Adam Rishon, de que la Torah dice que Dios le trajo a todos los animales y Él dio nombres a cada animal, y el nombre que dio, ese fue su nombre. ¿Cuál es la idea? La idea es que el nombre hebreo no es solamente un nombre cualquiera, llamamos esto tenedor y esto cuchillo para distinguir entre las dos cosas. Puedes llamar esto berenjena y llamar esto palmera y lo mismo. No hay una relación intrínseca entre la palabra y la cosa. Con todos los idiomas, menos la Shon HaKodesh, por eso se llama lengua sagrada, porque las palabras en el hebreo original son sagradas, no son cambiables, tocables, porque contiene la esencia de la cosa que lleva su nombre. ¿No? Y eso fue la grandeza de Adam Rishon, que pudo identificar el nombre hebreo de cada cosa, o sea que es la fórmula de la creación y existencia de cada cosa. Entonces, aún si nosotros vamos a decir que los nombres fueron establecidos o elegidos en base a las primeras palabras de cada parashá,
¿sí? Y uno podría decir, bueno, entonces eso se remonta solamente sobre una parte de la parasha, pero siendo que estas palabras se transformaron, fueron adoptadas como nombre de toda la parasha, entonces quiere decir de que ese nombre tiene un vínculo con todo el contenido de la parasha y no solamente circunstancial, y no es solamente algo circunstancial por el hecho que las primeras palabras de la parasha contienen estos nombres. Porque ni siquiera en cuestiones mundanas las cosas son al azar o son por casualidad. Es todo por casualidad, entonces por supuesto de que el nombre de una parasha contiene el contenido de toda la parasha. Resulta entonces que así también es en cuanto a Parashat Lech Lecha, que todas las cosas que leemos, sobre las cuales leemos en la parasha de Lech Lecha, hasta el último pasuk, su contenido más profundo, esencial, se expresa en el nombre de la parasha, que es, en este caso, Lech Lecha. El significado general de caminar, lech, ¿no? Que Dios dice lech lecha, o sea, la idea de caminar implica avanzar, o sea, de que la idea y avanzar en el objetivo principal por el cual la persona fue creada, por la función principal de la persona. ¿Cuál fue la función principal de la persona? Servir a Dios. Si una persona quiere medir si está avanzando o retrocediendo, tiene que tener definido primero cuál es la meta. Y de acuerdo a la meta, ahí puede definir si está avanzando o retrocediendo. Puede ser que en ciertas cosas está avanzando, en otras cosas está retrocediendo. Para definir si está en general avanzando o retrocediendo, tiene que saber cuál es su punto de referencia. Entonces la idea de caminar en cuanto al judío es seguir avanzando en su servicio de Dios. Y ni hablar cuando se trata de la parasha que dice Lech Lecha, andate, y Lech Lecha no significa solamente andate, sino Lech Lecha, anda hacia ti mismo, hacia tu propia esencia, que la idea acá que Dios le manda a Abraham llegar a la esencia de su alma. Entonces, por supuesto que la idea de caminar implica no solamente trasladarse físicamente de centro a Positos, sino de ir avanzando espiritualmente, constantemente, elevándose espiritualmente. De acuerdo a eso hay que entender el principio de la parasha, donde cuenta cómo Abraham vino, cumplió la orden de Lech Lecha mi'artzecha u'moladetecha u'beit andate de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, a la casa de tus padres. Y se fue, caminó a la tierra de Israel. Y leemos también como después en la tierra de Israel mismo iba cada vez más hacia el sur, de que hacia el sur significa más y más cerca hacia Jerusalén, y el lugar donde iba a construirse el Beit HaMikdash. O sea, fue avanzando y acercándose cada vez más a niveles espirituales más elevados. Entonces se entiende de que ahí se expresa el concepto de Lech Lecha, que va avanzando, porque eso es lo que sucedió ahí. Pero enseguida después la parasha nos cuenta de que había una hambruna en la tierra y Abraham tuvo que bajar a Egipto. Y tiene que bajar a Egipto, si no era simplemente trasladarse, bajar espiritualmente a Egipto. Entonces, ¿cómo puede ser de que ese episodio que habla de descenso sea parte de una parasha que se llama avance, que se llama Lech Lecha? Es un episodio que no tiene nada que ver con el nombre que supuestamente lo describe, y describe la esencia de las cosas. Más todavía, además del mero hecho de salir de Israel, además de que el mero hecho de salir de Israel para ir a Egipto, eso es un descenso espiritual, como la propia Torah dice, Vayered Avram Mitzrayim, Avram bajó a Egipto, que implica no solamente bajar físicamente, pero básicamente bajar espiritualmente. Y también cuál fue la causa por qué se fue, porque había hambruna, por eso tiene que ver.
Entonces, eso es un gran desafío, es un gran ocultamiento de la presencia de Dios, que es una realidad que lo obliga a Abraham a irse de Israel y bajar a Egipto. Entonces uno puede preguntar, cuando Abraham vino, deja su tierra natal, Dios le dice, yo te voy a hacer, te voy a transformar en una gran nación y te voy a bendecir y voy a agrandar tu nombre. Y al final llega a la tierra que Dios le muestra y ahí hay hambruna y se tiene que ir de ahí. Entonces como que no cierra todo el tema. Y a pesar de que eso fue una prueba, que a través de que el hecho de que Abraham vino pudo sobrellevar y superar esa prueba, ¿sí? Como dice el Midrash, que él no se quejó por el hecho que tuvo que irse de Israel. Y a través de la prueba eso mismo hizo que él ascienda a un nivel superior del nivel que tenía antes. Entonces, la idea de Lech Lecha no era solamente una cuestión para el beneficio de Abraham, sino que fue una cuestión, un proceso, que Abraham iba a ir teniendo más y más impacto, más y más influencia, más y más fuerza, por lo que representaba, no por una cuestión de su superación personal, sino por la misión que él tenía que cumplir. Entonces, ¿cómo es de que había retrocesos en todo ese proceso? Y eso se llama Lech Lecha. O sea, la intención de Lech Lecha fue de que donde sea que Abraham llegue, entonces a través de eso se publicite y se santifique el nombre de Hashem. Porque eso es lo que significa tu nombre se va a agrandar. No es una cuestión de popularidad personal de Abraham, ¿no? Sino lo que él representaba, que era la fe en Hashem. Entonces de eso se entiende de que a través del hecho de que apenas Abraham llega a la tierra de Israel, había una hambruna, de eso no había gran santificación del nombre de Dios. Todo estaba bien hasta que vino este judío y empezaron los problemas. ¿Qué va a decir la gente? ¿Que es un hombre santo que trae bendición? O lo contrario. Entonces es un gol en contra todo eso. Entonces resulta de que cómo encaja todo esto con el contenido y el significado de lo que significa Lech Lecha. Además de todo esto, entonces ese descenso que Abraham bajó a Egipto fue lo que provocó que secuestraron a su esposa. Llevaron a su esposa Sara a la casa y al faraón. Y a pesar de que de hecho Dios la cuidó y protegió, que nadie le hizo nada indebido, nadie le tocó, no obstante, el mero hecho de que fue secuestrada y llevada a la casa del faraón, eso es en sí un gran descenso. Y especialmente, como sabemos, de que eso sirvió como para darle algún mérito al faraón, que era una fuerza negativa, ¿no? De hecho, al revés, a través de eso él salió fortificado. Y cuando vemos de que antes de que Abraham bajó a Egipto, cuando nada más que se acercó a Egipto, entonces eso ya impactó y provocó un descenso en el nivel espiritual de Abraham. Porque es ahí cuando dice, ahora sé que sos una mujer linda, o sea, de que su vínculo con Sara era de un nivel espiritual que no la vio por la perspectiva que la puede ver un hombre de la calle o un egipcio. O sea, su relación con ella fue de un nivel espiritual elevado. Es cuando se acercó a Egipto que ahí es de que se puso en lugar de los egipcios a ver cómo lo miran ellos, y ahí recién es que la vio como lo ven otros, con esos ojos tan burdos. Y como sabemos de que lo que trae en el nombre de Baal Shem Tov, Abraham vino siendo un carruaje de vino, o sea, se dice que nuestros patriarcas eran como carros divinos, así como un carro no va a ningún lado solo,
carro solamente un vehículo por medio del cual el chofer llega donde tiene que llegar. Así los patriarcas no tenían su propia voluntad. Y estaba totalmente, constantemente conectado con el pensamiento divino, ¿no? Totalmente subyugado. Por eso es de que nunca la miró a Sarah en un contexto fuera de lo que sería su función divina, su esencia divina y su aspecto divino, ¿no? Porque su mirada nunca fue en el lado material físico, pero llegando cerca de Egipto, entonces el aire de Egipto de alguna forma lo impactó. Que bajó de su nivel y empezó a pensar los pensamientos de la gente en su ambiente. Abraham estaba mucho más elevado que Jacob, porque Jacob sí ve a las mujeres con los ojos. No sé si las mujeres vio porque vio a Lea y a Rachel. Está bien, pero también aquel que la vio la belleza física o la belleza espiritual. Jacob, cuando la vio a Rachel, no era con la mirada que tenemos nosotros. Entonces, no, es interesante porque no vemos que Abraham haya dicho, se casó con Sarah. Por su belleza física. No dice que fue sí, no dice por qué se casó con ella. No, la tradición se casó, pero no habla de los detalles de cómo fue. Entonces, sí, entonces no se entiende cómo podemos decir que todos estos temas que la Torah, la Parsha nos cuenta, cómo podemos denominarlo Lech Lecha, que representa un avance de nivel en nivel, cuando vemos una serie de eventos que implica todo lo contrario, una caída tras caída. Hambruna, tiene que salir de Egipto, llega a Israel, llega a Egipto, secuestran a su esposa y todo lo que eso implica. Entonces, para entender todo esto, hay que entender primero lo que dicen nuestros sabios, Maaseh Avot Siman Lebanim, que lo que sucedió con nuestros patriarcas es un señalero, es un antecedente, un señalero de lo que va a pasar con los hijos, los descendientes. Que eso no significa solamente un señalero o una señal de que lo que ocurre con los patriarcas lo mismo pasa con sus hijos, sino de que la propia conducta de nuestros patriarcas lleva a lo que sucede después con sus descendientes. Como dice el Zohar, de que el hecho que Abraham bajó a Egipto, eso fue la preparación para el descenso de todos sus descendientes eventualmente a la esclavitud egipcia. De que de ahí se entiende, de que así como Abraham salió de Egipto, se elevó, ascendió de Egipto, eso preparó el camino para que sus descendientes puedan después salir de Egipto, o sea, ascender de Egipto. Y siendo de que la manera como Abraham vino salió de Egipto fue cargado con mucha riqueza que el faraón le había dado, se ha cargado, muy cargado con ganado, con plata, con oro. Entonces eso preparó el camino para que cuando los judíos salieran de Egipto sea de una forma que salgan con una gran riqueza. Y así como la salida de Egipto mismo fue a través de los antecedentes de la conducta de nuestros patriarcas, así es también en cuanto al mérito por el cual el pueblo judío salió de Egipto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue el mérito principal? La conducta principal en cuyo mérito el pueblo judío salió de Egipto fue que se cuidaron de la promiscuidad. Entonces, esa conducta también la recibieron de los patriarcas. El hecho de que Sarah estaba en la casa de Faraón y ella
se cuidó, se protegió, o sea, no cruzó ninguna línea ética y moral ahí. Eso preparó el camino para que los judíos tengan la fuerza, estando en el exilio de Egipto, que el Egipto se llama la desnudez de la tierra, o sea, fue la sociedad más corrupta, más promiscua de ese entonces. ¿Cómo de dónde sacaron los judíos la fuerza de resistir todo eso? Entonces eso vino a través de del hecho que el rey de Egipto no pudo tener ninguna injerencia, ningún acercamiento a Sara, no la pudo ni tocar. Eso creó el antecedente para que las mujeres judías en Egipto no fueran tocadas por los hombres egipcios. Okay. Entonces, según esto, se entiende que también todo el contenido interior de la idea que Abraham bajó a Egipto, eso está insinuado en el nombre de la parashá Lech Lecha, anda. Porque siendo de que la finalidad del descenso de Abraham a Egipto era el eventual ascenso de Egipto y ascenso con mucha riqueza, similar como era el exilio de Egipto, de que era para que salgan de ahí con la riqueza. Y se explica en las enseñanzas hasídicas que la riqueza de la cual hablamos acá no es solamente la riqueza física, sino principalmente la riqueza espiritual que viene con la riqueza material. ¿Qué significa riqueza material? Depende cómo la mires. Lo puedes mirar físicamente, es algo físico limitado. Puedes verlo como una herramienta para hacer el bien, entonces ahí hay un potencial espiritual muy grande. Entonces la idea es, en general, de que uno tiene que trabajar e interactuar con el mundo físico para elevar al mundo físico. Eso lo explica extensamente en Tanya, o sea, de que toda nuestra interacción, o sea, la idea, el objetivo del judaísmo no es que uno se meta en una cueva y medite y haga levitaciones desconectados del mundo. Es estar metido en el mundo, involucrado con el mundo y utilizar todo el potencial posible para un fin superior. Entonces la idea de sacar la riqueza de Egipto no era simplemente sacarle dinero y llenar la cuenta con más plata, sino tomar esos medios de una sociedad corrupta que usaba todo eso para fines impuros y utilizar todo esto para fines elevados. Eso fue el objetivo. Entonces resulta de que el descenso era en realidad el comienzo de un ascenso. Eso lo tenemos, por ejemplo, en Shabbat. Está prohibido construir. Shabbat está prohibido construir. Dios paró de construir, de crear, nosotros paramos de crear. Destruir de por sí, sin ningún beneficio, no está prohibido por la Torah. Los Jajamim lo prohibieron, pero no, o sea, no entra dentro, no es una transgresión bíblica. Ahora, ¿qué pasa si una persona destruye con la intención de construir? Uno toma una pared que está medio roto, lo demuela para construir en su lugar una pared nueva. ¿Es un acto de destrucción o construcción? Es un acto de destrucción, pero la intención es construcción. Entonces, de hecho, es un paso constructivo, no destructivo. Entonces, siendo que el descenso de Abraham a Egipto fue con una finalidad de elevar y de construir y fortificar, entonces no era algo en contra de lo que representa el Lech Lecha. Al contrario, eso fue parte de ese mismo proceso. Y como nosotros encontramos, o sea, cómo es la forma de estudiar en el Talmud babilónico, a diferencia del Talmud jerosolamita, en el Talmud babilónico, que fue cerrado 100 años después del Talmud Yerushalmi, que fue cerrado en Israel y el otro fue cerrado en Babilonia, tiene más autoridad el Talmud babilónico. Entonces, pero también la estructura, cómo es la estructura, la dinámica del Talmud babilónico, está con preguntas y respuestas y mucha discusión y
que uno podría pensar de que las preguntas vienen a ser obstáculos para entender las cosas, o sea, son Sí, que crean más. confusión, o sea, en vez de decirte la cosa es así, no, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Y ¿no? Entonces confunde, ¿no? No como el Talmud Yerushalmi, que ahí es más claro, más directo, no hay ese tipo de discusión. No obstante, es justamente a través de todas esas preguntas y desafíos y refutaciones y de que uno después llega a la profundidad del tema, mucho más de lo que uno puede llegar a través de la información directa que viene en Talmud Yerushalmi. Porque, por lo tanto, cuando hay una discusión entre Talmud Yerushalmi y Talmud Bavli, la halajá es como Bavli. ¿Por qué? Porque está mucho más elaborado y mucho más profundo. Vamos a hacer así, si yo te doy información, tenés información, pero si no tenés todo el backstage que hay detrás, no sabes, no lo entendés realmente cómo aplicar o cómo, o sea, sabes qué hacer en un caso exacto, específico, es así, pero te falta una amplitud para entenderlo, aunque lo conozcas, no lo entiendas tanto como a través de toda esa discusión. Así como en cuanto a todo eso en el Talmud Bavli se entiende obviamente de que el estudiar la pregunta es parte de estudiar Torah. Por ejemplo, uno no puede estudiar Torah sin decir la braja previa. Cada mañana decimos la braja, Baruch atah Hashem Elokeinu she'ek b'shem mitzvah, al divrei Torah. Cada mañana decimos a Dios que nos consagró con sus preceptos y nos ordenó estudiar Torah. Y eso sirve para lo que estudiamos todo el día. Ahora, y antes de decir esa bendición, no podemos pronunciar palabras de Torah. Está prohibido pronunciar palabras de Torah hasta no decir la bendición esa que consagra el estudio de Torah. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar una pregunta del Talmud? ¿Esto está considerado Torah? ¿O solo la respuesta está considerado Torah? O para darte un ejemplo, si hay una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, y la halajá con Bet Hillel, y yo quiero hablar de Bet Shammai, ¿tengo que decir la braja antes o la halajá igual? La conclusión no es como Bet Shammai. ¿Su opinión es parte de Torah o queda excluida de la Torah? Es parte de la Torah. La pregunta es parte de la Torah, la pregunta es parte de todo esto. Por más que la pregunta parecería ser una refutación, no, es parte del proceso de esclarecer. ¿Okay? Entonces, así es también en cuanto al descenso de Abraham a Egipto, siendo de que el descenso fue un paso imprescindible para el posterior ascenso y para ascender de una forma superior a la situación que tenía antes de bajar. Entonces es parte del proceso de ascenso, es lo mismo. Y así es como era el descenso de Abraham a Egipto y el posterior exilio a Egipto, de que siendo de que el objetivo final fue el ascenso de Egipto, entonces es todo parte de un ascenso. Y así es también en cuanto al galut actual, el exilio actual, en el cual nos encontramos, que todo esto viene del exilio de Egipto, que el exilio de Egipto es la raíz cósmica de todos los posteriores exilios. Siendo que la intención de este exilio es, como dicen nuestros sabios, lo higla kodesh baruch hasisol benomes elek deshirtei soleim geirim. ¿Por qué es que Hashem dispersó al pueblo judío entre las naciones? Está bien, nos quiso echar de Israel, pudo echar de Israel, y que nos ponga una isla en algún lugar fuera de Israel hasta que nos portemos bien para volver a Israel. Pero no fue así. De vuelta. O donde sea, pero juntos, pero nos dispersó por todos lados. Estamos en todo el mundo, estamos. ¿Por qué? ¿Por qué tan dispersos? Dice el Talmud, ¿no? O sea, de que eso era para que se acoplen al pueblo judío conversos. Si estaríamos todos juntos en un lugar, no teníamos impacto en nadie. Entonces, ¿eso a qué se refiere? No necesariamente conversos físicos, porque si fuera por eso sería poca ganancia, sino de que la idea de conversos es esas chispas, ese potencial espiritual que hay en todas partes,
recuperar y rescatar Iluminar, ¿no? Incorporar todo esto dentro del judaísmo. Vamos a entender una cosa. Cada país, cada cultura tiene sus valores que valen. Ahora, pueden ser utilizados para algo que no tiene ningún sentido relacionado con Dios, o puede ser algo que sí tiene su sentido relacionado con Dios. Entonces, cada cultura tiene sus cosas. Entonces, el hecho que un judío está en un lugar no es para ignorar lo que pasa alrededor suyo, es para utilizar el lado positivo de cada cosa para conectarse con Dios. Por ejemplo, acá en el Uruguay hay cosas culturales que no hay en otros países, o sea, si es un asado grande en otro lugar, a la gente de repente no le importa. Acá el hecho que es una parte tan parte de la cultura, es algo que uno puede utilizarlo para servir a Dios a través del asado, no ignorando el asado. ¿Entendés? A la gente le gusta jugar al fútbol, se puede usar el fútbol como metáfora para entender la razón de ser del mundo, meter la pelota en la tierra, al arco del bien, o usarlo, ¿veis? O sea, para prender una menorá y en Hanukkah en los tallos. Yo qué sé, Punta del Este. Vamos a ver, Punta del Este, uno lo miraba hace años como un lugar que nada que ver con el judaísmo, donde uno se escapaba del judaísmo, donde el judaísmo hoy es un lugar que genera judaísmo. Gente va ahí y se inspira por la vida judía que hay ahí, a veces más allá que hay en Montevideo. Había una mujer que estaba muy alejada del judaísmo, una mujer brasileña, que estaba en la playa lagarteándose, como dicen, estaba ahí y de repente ve la avioneta anunciando las velas de Shabbat y viernes de noche. Le agarró un ataque. Digo, acá me están persiguiendo, acá en la playa Punta del Este. Se levantó, fue a prender las velas de Shabbat y eso empezó toda una cadena que mi señora se encontró con ella en un kinos de Shluchot en Nueva York y ella le contó, dice, mira, estoy acá gracias a vos, ni sabes. Y le contó, o sea, nada que ver con nada. Entonces es un ejemplo, ¿entendés? Donde uno puede utilizar, por eso estamos en todos lados. Entonces, si yo estaría en Bnei Brak o en Brooklyn o si estuviéramos, entonces no tendría ese impacto en la playa de Punta del Este. Pero ella también no hubiese estado allá. También puede ser. También, no, es cierto, ella no hubiese estado, pero uno no... Y ella sí, si éramos todos los judíos, estamos todos juntos. No, estaríamos ahí, pero digo, no tendríamos el impacto en el Uruguay en general, lo que podíamos impactar. Yo digo, o sea, lo dije como... Sí. Bueno, ok, entonces la idea acá es agregar todo esto, incorporar todas esas cosas foráneas que tienen un potencial para ser incorporados y utilizarlos para cumplir su función y ayudarnos con la nuestra. Que a través de eso llegamos a un nivel superior todavía a como estaba cuando existía el templo. ¿No? Como dice la profecía de que el tercer Beit HaMikdash va a ser aún más grande que el segundo Beit HaMikdash. O sea, de que este proceso nos va a llevar a un nivel de elevación superior al nivel que tuvimos antes de bajar. Quiere decir que estamos en un proceso permanente de unión y desunión, ¿es eso? No, que todo ese proceso de estar en exilio es un proceso para llegar por eso. a el exilio de Abraham, el exilio en Egipto, todos los exilios. Es parte del proceso, digamos. Estamos condenados al exilio, digamos, de alguna manera. Por eso todo son variantes todo variante lo mismo. Pero este actual exilio es tan largo porque va a ser el último. Entonces es aquí donde tenemos que terminar con todo. O sea, vamos a decir así, el primer templo fue el primer tiempo, el segundo templo fue el segundo tiempo, y ahora estamos en los alargues. O sea, se juegan más salarios que tiempo. ¿Qué? Se juegan más salarios que tiempo. Bueno, por eso, sigue, y ahí está. Y el Rambam dice, estamos esperando ese gol de oro, estamos esperando ese golazo que va a definir el partido, porque estamos empatados. Así dice el Rambam, estamos siempre empatados, porque si fuera más bien que mal, Mashiach vendría. Si estaríamos más mal,
Si tiene más mal que bien, el mundo se destruiría. Más bien que mal, Mashiach vendría. El hecho que el mundo no se destruye, no viene Mashiach, es porque estamos equilibrados perfectamente. Resulta entonces que una sola acción puede cambiarlo. ¿Pero qué pasa? Muchas veces nosotros pensamos, ¿qué importa lo que hago yo? Hay 8.000.000.000 de personas en el mundo y yo no corto ni pincho. Lógicamente no corto ni pincho, porque en 60 se anula, uno en 8.000.000.000, ¿qué importa que haga y no haga? Pero ¿qué pasa? No es así. Si vos tenés 4.000.000.000 en un platillo, 4.000.000.000 en otro platillo, y están iguales, uno puede cambiar ya. ¿Entendés? Entonces eso es la idea, que estamos esperando ese último gol que va a definir el partido a nuestro favor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto para nosotros hoy en día aquí en Uruguay? Entonces, cuando una persona se pone a pensar la situación del mundo en el cual nos encontramos, cómo la oscuridad espiritual se va incrementando de día en día, ¿no? Como dice el Talmud, ya dijo en su época de que cada día el Rebbe no dice lo que, dice la etcétera es mayor que el día anterior. La Gemara dice, en vez de etcétera, dice maldad, o sea, el mal. El Rebbe no dice mal, dice cada día la etcétera es mayor que el día anterior. Uno puede darse por vencido y empezar a pensar, o sea, cómo tenemos la fuerza para poder superar esa oscuridad e iluminar la Torah con la luz de la Torah mitzvot. Tenemos el gran mundo, pero pensemos localmente también. Estamos en una sociedad, una comunidad que tiene bases laicas profundas, que entienden que Dios es una creación hecha a imagen y semejanza de lo creyente, no que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso, digamos, es todo relativo y no existe nada, cada uno inventa su verdad y más es en Geschäft. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener algún impacto en todo eso? Entonces, la respuesta es de que todos los descensos, ocultamientos, es nada más superficial y externo. Internamente, esencialmente, es todo lo contrario. Siendo de que el mundo no es autónomo, sino de que Dios la maneja y la guía, entonces está claro de que la intención de Dios en todo lo que Él hace ocurrir en el mundo, también aquello que parecería ser oscuridad y descenso, todo lo que hace pasar es para que el mundo a través de eso llegue a depurarse, refinarse y elevarse. Y el descenso mismo, en realidad, es nada más que una preparación y parte de ese eventual ascenso. Resulta entonces de que cada día que pasa, el mundo se vuelve más elevado y más refinado hasta llegar a su punto máximo, de que se transformará en una morada para Hashem. O sea, no podríamos mirar la cosa por su apariencia superficial, es parte de un proceso, y eso lo que aparentemente parece un retroceso, es parte de un proceso que lleva hacia adelante. Pero hay que entender, es cierto de que Dios lleva los pasos del hombre. Donde sea que la persona llega, a pesar de que le parece que él llegó ahí con su propia voluntad, vos viniste acá, yo llegué acá porque decidimos venir acá, así nos parece. Entonces, en realidad es porque Hashem quiso que nos encontremos aquí hoy. Y eso es lo que desencadenó nuestra voluntad, que a mí se me ocurrió venir, a ti se te ocurrió venir, a ti te ocurrió venir, y a todos ustedes acá se les ocurrió venir. Porque en ese deseo que uno tiene es una expresión del deseo de Hashem. El deseo de Hashem te activa tu deseo, entonces es un reflejo del deseo de Hashem.
Entonces, eso es así en cuestiones mundanas. Cosas cotidianas es así. En cuanto a Torah, mitzvot, ahí a la persona se le dio el libre albedrío. O sea, hay cosas que uno no tiene libre albedrío. Si vas acá, vas allá, decidiste comprar eso corbata, eso, no necesariamente tenés tu libre albedrío en eso. Pero cuando es cumplir con una mitzvah o no cumplir una mitzvah, ahí sí tenés libre albedrío total, cumplir o no cumplir con Torah y mitzvot. Eso no es que Dios te está manipulando. A tal punto que uno puede transgredir en contra de la voluntad de Dios. También Dios nos da esa posibilidad. Entonces, ¿cómo podemos decir entonces de que si es así, que hay áreas donde el hombre tiene libre albedrío, que Dios nos dio libre albedrío, ¿cómo podemos decir que el hecho que Abraham bajó a Egipto, que de acuerdo a Nachmanides, que eso de hecho era una transgresión, haber salido de Israel o haber bajado a Egipto? Entonces, ¿cómo podemos decir de que eso es un ascenso? Está bien, si vos me decís que Dios me lo hace caer porque es para mi beneficio. Pero si a mí me da libre albedrío y yo elegí hacer algo malo, entonces, ¿por qué tengo que pensar que es para un beneficio? Yo elegí porque me gustó hacer tal cosa y no hay de repente un beneficio. Es como irse a estudiar a otro lugar. ¿Ah? Es como irte a estudiar a otro lugar, que de repente no es el mejor, pero sabes que necesitas vivir y estudiar en ese lugar para después volver y ser mejor. No, está bien, pero lo que quiero decir es de que cuando una persona hace algo, Es voluntario. una transgresión, si yo hago una transgresión, elijo hacer una transgresión. Decir que es una transgresión significa que está en contra de la voluntad de Dios. Si yo elegí hacer algo en contra de la voluntad de Dios, ¿por qué tengo todavía la certeza que eso es para un eventual beneficio? ¿O es algo en sí negativo que después quizás puedo corregir o no? Pero entonces ahí ya se rompe todo ese esquema que pusimos. ¿Qué dijimos? De que todo lo que pasa es parte del Lech Lecha, uno el descenso, pero es parte de un ascenso. Pero eso podemos decir si Dios está orquestando todo. Pero si el hombre puede intervenir con su libre albedrío y tomar decisiones libremente, entonces quizás su descenso es una macana que se mandó que no tiene nada que ver con el plan original. Si todas mis macanas atribuyo que Dios quiso que haga, no es así. Tengo libre albedrío para macanear también. Este descenso de Abraham. Eso es lo que dice, de acuerdo a Ramban, era un pecado. Dice, Avon Asher Chata, fue una transgresión. A nivel de Abraham fue una transgresión. Entonces, cuanto al exilio de los judíos en general, se puede decir de que a pesar de que nosotros fuimos expulsados, exiliados de nuestra tierra, y, o sea, a pesar de que la expulsión de la tierra vino como consecuencia de nuestros pecados, como decimos en la tefila cada una de las festividades, debido a nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra. El pecado vino por libre albedrío, pero el exilio vino de Dios. Dios nos echó de ahí. Está bien, yo hice algo malo, pero ¿quién decidió que por lo que yo pequé, Dios, o sea, me van a sacar? Dios me sacó de ahí en definitiva, ¿no? Y siendo de que todo lo que Dios hace es para beneficio, o sea, llevar a un nivel superior, entonces uno puede decir de que lo mismo es de que el exilio fue hecho de tal manera de que no solamente expíe por nuestros pecados, sino también lleve a un nivel espiritual superior al nivel del cual salimos. Entonces el exilio es parte de ese plan. Pero en cuanto a la decisión de Abraham de bajar, eso es el exilio que Dios nos sacó de Israel. Pero la decisión de Abraham de bajar a Egipto, eso parecería ser un descenso irredimible en sí. O sea, una decisión que era una decisión equivocada, de acuerdo a la opinión de Nachmanides, el Rebbe enfatiza. De acuerdo a esta opinión, entonces todo lo que vimos no tendría sentido. Que Claro. era la preparación Eso es lo que está preguntando. Que era la preparación para los que... Eso es lo que está preguntando, de que si decimos de que uno tiene libre albedrío y Abraham bajó a Egipto por su decisión, no que Dios lo mandó como castigo a lo que hizo. Entonces cae toda esa argumentación que dijimos antes, todo ese esquema cae.
No, se podría decir que la hambruna también eso no es decisión de Abraham. Claro. No, pero bajar fue su decisión. Fue su podía, respuesta. podía haber buscado fuentes de ingreso u otra cosa. Puede haber ido a otro lugar. Sí. Por ejemplo, o podía haber buscado. Se ve de que tuvo opciones y eligió esa. Entonces, el hecho que eligió esa, que de acuerdo a Nachmanides era incorrecto, entonces, ¿por qué? Entonces, ya cae todo eso. Entonces, Para ayudarnos cuando estábamos. Era comido en Las Vegas, dijo, voy al mejor lugar. Entonces, dice algo así, que hablamos muchas veces de que el tema de los pecados que la Torah cuenta en cuanto a los tzadikim, y especialmente en cuanto a los patriarcas, no se trata de pecados en el sentido literal o simple. Porque siendo de que tzadikim no hay yetzer hara, no tienen ellos intereses personales, especialmente los patriarcas, referente a los cuales decimos que toda su vida eran totalmente subyugados a Dios, un vehículo a la voluntad de Dios. Entonces ahí no existe la atracción hacia el mal, que eso viene a ser la raíz de todo pecado, porque uno peca, porque quiere hacer determinada cosa. El hecho que Dios no quiere crea un conflicto, pero un tzadik no quiere hacer nada que va en contra. O sea, algo que está en contra de la voluntad de Dios directamente no lo seduce, no lo atrae, no le importa. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos de un pecado de ellos? Dice de que cuando hablamos pecado, het significa también una falla, una carencia. Que hay una carencia en la claridad, en la luminosidad. O sea, de que en todo su nivel de Kedushá falta un aspecto de Kedushá. O sea, para darte un ejemplo, o sea, cuando, vamos a entender así, una persona puede entender algo claramente y uno puede entenderlo equivocadamente. El que entiende equivocadamente no entiende la cosa, el que entiende claramente entiende. Ahora, pero hay niveles de entendimiento. Uno puede entender más y puede entender menos, a pesar de que el más y el menos ambos son Entendimiento. ¿ah? Entendimiento. Entonces, la idea acá de falla no es equivocación, es falta de claridad mayor. ¿Está claro? O sea, uno puede decir, por ejemplo, muchas cosas así. Hay bien y hay mejor. El hecho que mejor es mejor significa que el bien no está bien. El bien está bien y hay mejor, pero ya no pasó a ser mal, ¿no? Y eso no es ninguna contradicción a lo que decimos sobre el pasuk. Dice que cuando Dios le vino a Abraham, así que va a tener un hijo, dice que Abraham cayó sobre el piso, o sea, su cara, y se rió y pensó para sí mismo, ¿acaso un hombre de 100 años va a tener hijos? Y Sara, que tiene 90, va a tener hijos, o sea, que entonces dice, o sea, hay un dicho, digamos, tradicional que dice acá, el mikra de pshuto. O sea, de que hay que entenderlo literalmente, que Abraham cuando se enteró que a los 100 años Sara con 90 va a tener un hijo, se rió como descreído. Y uno va a decir, ¿cómo puede ser que Abraham no creyó? Dice, ¿cómo puedes decir que Abraham dudaba de la palabra de Dios? ¿Cómo que descreía? Que sepan de que eso es por el cuerpo. Y también un cuerpo sagrado es carne. O sea, de que hay ciertos límites que aún el tzadik más grande tiene siempre, cuando está en un cuerpo que tiene sus limitaciones. Porque al contrario, el hecho de que decimos acá, hablamos de un cuerpo sagrado, se entiende, de que ahí eso no era un pecado en el sentido literal. Porque en cuestiones de santidad ahí no hay ninguna maldad. Por eso tenemos que entender de que todo lo que que también lo que los patriarcas hicieron como consecuencia de su cuerpo y debido a que es carne, se hizo de tal manera que externamente se puede interpretar como un pecado, pero internamente no era un pecado
de la manera como nosotros lo haríamos. O sea, no podemos medir y juzgar a los tzadikim con nuestros parámetros y nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, con ellos era otro nivel. Es como un ser unidimensional o bidimensional va a tratar de entender una existencia tridimensional. Está fuera de sus parámetros de comprensión. Entonces, lo mismo con los tzadikim, inclusive su cuerpo es totalmente sagrado. Si es totalmente sagrado, no tiene nada de maldad. Entonces, cuando el cuerpo de un tzadik se comporta de un cuerpo, no es como el cuerpo nuestro se comporta, y no es lo mismo. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos explicar el motivo por lo que decimos caballero de Abraham Mitzrayma, de que el descenso de Abraham a Egipto era parte del descenso de Abraham, porque internamente, esencialmente, Abraham hizo eso también de acuerdo a la voluntad de Hashem. Pero esa explicación no es suficiente, porque todas las cosas que la Torah nos cuenta es una enseñanza para cada judío. También para un judío que es capaz de pecar en el sentido literal. Entonces tenemos que decir de que el hecho que la Torah nos cuenta la historia de que Abraham bajó a Egipto, que se puede entender como un pecado en el sentido literal, y nos cuenta eso en Parshat Lech Lecha. Entonces la Torah nos está contando algo de Abraham que no tiene nada que ver con nosotros, o nos está contando algo que puede tener que ver con nosotros. Entonces eso la Torah lo cuenta porque nos quiere enseñar algo a nosotros, no solamente a tzadikim a nivel de Abraham. Entonces también una persona que es capaz, o que no solo capaz, sino que transgredió en el sentido literal, contra la voluntad de Hashem, tiene que saber de que no obstante todo eso, en la esencia de las cosas, aun cuando está pecando, es parte de un proceso de ese ascenso eventual. Entonces, ¿cuál es la explicación en eso? ¿Cómo puede ser que a través de un pecado, de que mi pecado es parte de un ascenso? Entonces, la explicación en resumen es así. Uno de los fundamentos de la fe judía, inclusive no solamente por Kabbalah, el Hasidismo, la parte mística, sino también a nivel simple, lógica, es de que el judío cree que Dios es el único dueño sobre todo el mundo. Y fuera de él no hay nadie que tiene ninguna potestad sobre la conducta del mundo. Porque todos los astros y planetas, y inclusive ángeles, todo es nada más como un hacha en manos del talador, del leñador. Y todo lo que hacen es porque Dios lo manda a hacer. No pueden ir en contra de la naturaleza que Dios les dio, la orden que Dios les da, ¿no? Y aquellos que creen de que hay ciertas fuerzas en el mundo que pueden hacer algo con voluntad propia, independientemente de la voluntad de Hashem, aun cuando ellos admiten que esa fuerza viene de Dios para poder hacer lo que ellos quieren, pero creen de que esos seres tienen un poder independiente sobre esa fuerza, eso va en contra de la fe judía, de la unicidad de Dios, que Dios es la única fuerza independiente del mundo que decide todo. La astrología y todo eso. Por eso. De eso se entiende también en cuanto a una persona, que todas las cosas que una persona hace, inclusive las cosas que tienen que ver con Torah y Mitzvot, como dijimos antes, que dijimos de que para eso Dios sí le dio libre albedrío para elegir hacer la mitzvah, no hacer transgredir o no transgredir. Todo esto va de acuerdo a la providencia divina y de acuerdo a la voluntad de Hashem. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está de que la voluntad de Dios en cuanto al mundo en general, siendo de que es la voluntad externa, entonces es una forma más obvia y es algo que obliga en forma clara. En cambio, la voluntad en relación a Torah y Mitzvot, siendo de que es la voluntad interior, resulta entonces de que es algo separado del resto de la creación, entonces ahí no se siente que está coaccionado, de tal manera que la acción de la persona en cuanto a Torah y Mitzvot lo hace de acuerdo a su voluntad. Piensa lo siguiente,
de que si bien todo se maneja de acuerdo a la voluntad de Hashem, hay dos voluntades. Hay una voluntad externa y una voluntad interna. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, quiero trabajar. ¿Por qué quiero trabajar? Porque quiero ganar plata. ¿Por qué quiero ganar plata? Porque quiero comprar comida. ¿Por qué quiero comprar comida? Porque quiero vivir. ¿Por qué quiero vivir? Porque sí. Entonces, la verdadera voluntad es vivir. Las demás cosas son externas, o sea, son sustituibles, de hecho. O sea, si yo podría vivir sin comer, no comería de repente. O si podría tener comida sin trabajar. O sea, todas esas cosas son cosas que quiero hacer para otra cosa. Entonces, por lo tanto, todo lo que sucede en el mundo no importa que Dios lo obliga y maneja, porque eso es secundario en todo el tema. El objetivo central y principal y esencial es que el hombre elija servir a Dios. Entonces ahí es que el hombre tiene que poder elegir, y ahí la voluntad de Dios está mucho más oculto y removido para permitir que la persona pueda elegir. Obvio, Dios te pone en situaciones donde puedes elegir A o B, de repente no puedes elegir G o H. O sea, yo no puedo elegir salir de la azotea y volar. Tengo límites en cuanto a lo que puedo elegir, pero digamos, las cosas externas no tengo para elegir, pero las cosas internas es ahí donde Dios me permite expresar mi elección, porque eso es lo que Dios quiere, que yo exprese mi elección. Según eso se entiende de que también los descensos en el mundo y en la persona que se provocan a través de sus acciones, de acuerdo a su libre albedrío, siendo que todo esto también viene por la providencia divina, y entonces llevan a cierta finalidad, resulta de que también los descensos son partes de todo esto. O sea que es todo parte, incluso las cosas que yo elijo, entra dentro de todo ese plan. A pesar de que la acción del pecado en sí es seguro contra la voluntad de Hashem, no obstante, la situación de descenso en el mundo y en la persona que se provoca a través del pecado, eso no es tan contra la voluntad de Hashem. O sea, la elección está en contra, la consecuencia es lo que Hashem elige que suceda. O sea que no es un verdadero descenso, sino una parte del ascenso que vendrá después. Y eso es la enseñanza de lo que la historia de que Abraham bajó a Egipto fue puesto en la parashá de Lech Lecha. Porque cualquier situación que uno se encuentre, aún en una situación espiritual más bajo, aún cuando lo provocó él a esa situación con su conducta, a través de que eligió hizo malas elecciones, diciendo de que él se perjudicó y debería llorar y pedir a Dios que le perdone por sus pecados y por lo que hizo a sí mismo. Él se autoperjudicó porque le dieron el libre albedrío, eligió mal. No obstante, que no se dé por vencido y que no piense que no tiene más esperanza, porque siendo de que esta situación viene, además de su elección por la providencia divina, porque ¿qué pasa? Uno puede elegir meter su dedo en un enchufe. Ahora que se electrocute, eso depende de Dios, porque Dios puede hacer que uno meta el dedo y que no se electrocute. O lo que fuera. O sea, uno hace sus elecciones, pero la consecuencia, el resultado, eso Dios sí elige. Entonces, es ahí donde, por lo tanto, la situación actual en la cual uno se encuentra, eso es diseño divino. Está bien, yo tuve mi parte, pero la realidad actual y la consecuencia lo puso Hashem. O sea que Hashem tiene un plan para cada uno de nosotros independiente, además de un plan general, además de un plan... Entonces, siendo que la situación está parte, entonces uno puede a través de Teshuvah llegar a un nivel más elevado, de que puede llegar a niveles y poder elevar el potencial que hay en un pecado y transformarlo en mérito. O sea que ahora vamos a explicar lo que quiere decir. O sea, de que la idea es, normalmente uno puede elevar las cosas del mundo neutro, pero no del mundo negativo. La energía acá en el mundo negativo es muy fuerte. Si uno pecó, pero después eso es catalizador para que se acerque a Dios, transforma lo negativo en positivo.
Y a pesar de que en realidad los pecados mismos, siendo que están en contra de la voluntad de Hashem, la forma de elevarlos es anulándolos. Pero eso es en cuanto al pecado, pero en cuanto a la consecuencia que provocó la persona, tiene que saber de que a través del pecado, él ahora tiene una posibilidad para elevarse a un nivel superior. Y también tiene la promesa de Hashem que nadie va a quedar abandonado. Entonces, sin duda, si quiere, puede llevar toda esa trayectoria negativa y llevarlo y transformarlo en positivo, para también tomar todo lo negativo, transformarlo en méritos que están más elevados todavía que los méritos producidos por los tzadikim, que nunca en su vida pecaron y nunca hicieron ninguna transgresión.